Hay momentos en los que uno termina una relación convencida de que nunca más va a volver a vivir algo parecido. Uno cree que ya entendió, uno cree que ya aprendió la lección, que la próxima vez va a saber elegir distinto. Sin embargo, pasa el tiempo, cambia la persona, cambia la historia, cambia la forma en que comenzó a lo mejor la relación y en algún momento volvés a sentir algo demasiado conocido. Volvés a tener miedo de que la persona se vaya. Volvés a preguntarte si estás pidiendo demasiado. Volvés a hacer más de lo que realmente querés hacer para conservar el vínculo. Volvés a interpretar silencios, cambias de tono, cambias mensajes, volvés a sentir que tenés que ser suficientemente importante, suficientemente comprensiva, suficientemente indispensable para que esa persona decida quedarse. Y entonces aparece una pregunta que puede ser muy dolorosa, pero también profundamente reveladora. Y es, ¿por qué termino viviendo la misma historia con personas diferentes? Hoy quiero hablarte de esto desde mi lugar como psicóloga, pero también desde mi propia historia, porque hubo un momento de mi vida en el que yo me di cuenta de que los personajes cambiaban, pero dentro de la relación yo seguía ocupando un lugar muy parecido. Ese descubrimiento fue una de las experiencias que años después me llevó a crear Renacer, mi metodología con la que hoy organizo muchos de los procesos que trabajo en terapia y en este podcast. Hoy quiero concentrarme en la primera etapa de Renacer. Antes de poder entender, antes de aceptar o agradecer, antes de cerrar o de resignificar una historia, necesitamos reconocer qué es exactamente lo que se está repitiendo. Y por eso en los episodios anteriores hemos hablado de la importancia de saber quién sos y de la importancia de reconocer tu historia. Porque cuando me di cuenta de que algo se estaba repitiendo en mi propia historia, fue cuando todo empezó a cambiar. Y para contarte cómo llegué a ese punto, tengo que llevarte un poco más de 10 años atrás. Yo estaba atravesando una ruptura y me encontraba con el corazón roto, con mucha tristeza, con muchas preguntas sin respuesta, con una profunda sensación de soledad y no entendía qué estaba haciendo mal realmente, no entendía por qué una relación que había sido tan importante para mí podía terminar de esa forma. Entonces, como esto había ocurrido varias veces, empecé a buscar explicaciones dentro de mí, porque siempre tengo esta sensación de horror ante la idea de que alguien se vaya, de que esa pareja se fuera. Y entonces yo empezaba a pensar si es que yo no había sido suficiente. Empezaba a pensar si es que yo estaba pidiendo demasiado, si yo pude haber hecho algo diferente para evitar esto, si había alguna forma de lograr que esa persona reconsiderara su decisión. Pero cuando comencé a mirar esa relación junto con otras historias anteriores, me di cuenta de que había una experiencia que se estaba repitiendo y era el miedo a que me abandonara. Yo sentía tristeza ante la posibilidad de perder la relación, claro, por supuesto. Pero lo que yo sentía iba mucho más profundo y era que me aterraba que la persona decidiera que yo ya no era importante, que eligiera a alguien más, que me traicionara, que me mintiera o que descubriera que yo no era suficiente para construir una vida conmigo. Las parejas habían sido diferentes, las circunstancias también, pero dentro de mí se activaba la misma experiencia. Ese fue mi primer momento de reconocimiento, darme cuenta de que yo ocupaba un lugar muy parecido cada vez que sentía que una relación estaba en peligro. Al mismo tiempo, yo necesitaba ver lo que se estaba activando dentro de mí, porque al final lo único que yo iba a poder controlar era lo que sucedía dentro de mí. Y cuando hablamos de repetir patrones, muchas veces pensamos, ay, es que siempre elijo al mismo tipo de hombre, o todas mis parejas terminan siendo iguales,
O puede haber características parecidas entre las personas que elegimos, puede ser que sí, pero también hay cosas que se repiten dentro de nosotras que cuesta más reconocer, porque normalmente cuando uno está en ese contexto inmerso, era mucho más sencillo ver lo que el otro hacía mal o lo que el otro no estaba aportando a la relación, que ir hacia adentro, que esculcar hacia adentro de mí, porque eso iba a decirme a que yo me diera cuenta que había mucho que trabajar en mí. Y a veces es en cuánto estás tolerando para evitar que alguien se vaya. O a veces en lo que tenés que trabajar es en lo que estás callando porque tenés miedo de parecer muy intensa. O en la rapidez con la que comenzás a hacerte cargo de las necesidades de la otra persona. O a lo mejor trabajar en cómo justificas todas las señales que te generan inquietud, inseguridad, miedo. En mi caso, el miedo al abandono me llevaba a intentar serlo todo para la otra persona. Quería ser su compañera, su mejor amiga, la que le resolvía, la que le ayudaba, la que estaba disponible, la que lo comprendía. Había amor, por supuesto, y también había un miedo que organizaba muchas de mis decisiones. Quería llegar a ser tan importante y tan necesaria que la otra persona nunca tuviera razones para irse. Y aquí quiero hacer una pausa solo para reconocer que todo esto que yo fui viendo, reconociendo, no exime a las otras personas de su parte y de su responsabilidad afectiva en una relación. Por supuesto que no. Cada persona sigue siendo responsable de sus decisiones, de su honestidad, de su capacidad para comprometerse y de la manera en que trata a su pareja. Nuevamente yo necesitaba era revisar lo que me correspondía a mí y dejarle a cada una de las personas la responsabilidad de lo que había o no hecho. Volviendo al tema de reconocer que el miedo al abandono aparecía una y otra vez. Y eso te lo digo porque mi historia era el miedo a la soledad y eso hacía que yo tratara de estar en todo para esa persona, pero también puede ser que a vos te suceda que sentías mucho amor, que estabas completamente clara de la importancia que estaba dándose en tu vida con esta relación y que por ese mismo miedo al abandono, lo que haces es evadir esa relación, huir de esa relación, no comprometerte con esa relación. De alguna manera empezás a sabotear tu relación, a ver muchos contras en la relación y todo desde el miedo a ser rechazada o abandonada y optas por ser vos la que primero abandona, la que primero rechaza y la que primero se va. Porque eso en tu cerebro te hace creer que va a ser menos doloroso, no que no vas a sufrir, obvio que sí, pero que va a ser menos doloroso. Por eso estas personas tienden a tener este apego evitativo, como que sí, pero como que no, como que sí, pero como que no. Después de reconocer que el miedo al abandono aparecía una y otra vez, quise entender, me cansé de sentir ese apego ansioso constantemente, del miedo a que esa persona se vaya, del miedo a que esa persona me deje. Entonces me pregunté, ¿por qué yo podía sentirme segura en otras áreas de mi vida? Muy segura, muy independiente, muy autosuficiente, muy empoderada y al mismo tiempo volverme tan chiquita dentro de una relación de pareja, tan insegura. En ese proceso apareció una imagen muy clara. Yo me veía como una niña de 5 años, abrazada a las piernas de una persona, rogándole, pero así literal, rogándole que no se fuera. Esa imagen me conectó con una parte de mi historia que durante años pensé que no me había afectado tanto. Contexto, mis padres se separaron cuando yo tenía 8 meses. Mi papá dejó de estar presente de una manera estable. Yo crecí sin construir con él el vínculo que una niña necesita. Y lo conocí años después. La relación fue después como intermitente. Durante mucho tiempo pensé que yo había seguido adelante y que su ausencia no había dejado una huella importante en mi vida. Sin embargo, al revisar mis relaciones comprendí que algunas de las cosas que esperaba recibir de una pareja estaban relacionadas con necesidades que habían quedado profundamente sensibles en mí y era muy claro lo que yo esperaba, era sentirme
protegida, sentirme elegida, que me defendieran, que me dieran un lugar de importancia y de seguridad. Por supuesto que yo estaba esperando protección emocional, seguridad, compromiso de una pareja. Son necesidades válidas dentro de un vínculo sano. Lo que fui entendiendo fue que una pareja podía acompañarme y amarme, claro que sí, pero no podía volver atrás a reparar la historia que yo había vivido con mi papá, ni podía garantizarme que nunca más experimentaría una pérdida. Yo necesitaba trabajar la forma en que esa historia influía en mis relaciones actuales. Entonces, encontrar ese vínculo entre mi historia, el miedo que sentía, fue liberador, pero también fue un dolor importante. Me obligó a reconocer cuánto me había hecho falta mi papá y cuánto había intentado convencerme de que eso no importaba. A mí me ayudó a ver a esas exparejas de una manera más completa. Algunas hicieron cosas que me lastimaron y por las cuales les correspondería asumir su responsabilidad, por supuesto que sí. Al mismo tiempo, parte de la intensidad de mi sufrimiento estaba conectada con una historia mucho más antigua que cualquiera de esas relaciones. Ambas cosas podían coexistir definitivamente. Y quiero detenerme aquí porque es fácil escuchar una historia como la mía y concluir, entonces todo lo que me pasa es por mi papá y mi apego está dañado o como fui abandonada, siempre voy a elegir desde estas relaciones donde me abandonan. Y muy importante es que entendas que nuestra historia influye totalmente, pero no funciona como una sentencia. Tampoco existe una explicación única para todas las dificultades afectivas que puedas tener hoy en día. En la manera en que nos vinculamos participa nuestra historia familiar, la experiencia que hemos tenido, lo que aprendimos sobre el amor, nuestras creencias, el momento de vida, la conducta concreta de la pareja y las decisiones que vamos tomando dentro de cada relación. Entonces, el concepto de apego puede ayudarnos a entender tendencias, comportamientos, pero no debería convertirse en una etiqueta rígida con la que explicamos toda nuestra personalidad. Esta comprensión deja intacta la responsabilidad de quién manipula, de quién controla, de quién engaña o de quién ejerce violencia dentro de una relación. Y nuestra vulnerabilidad puede ayudarnos a entender por qué permanecimos o por qué nos costó reaccionar. Por supuesto, las conductas dañinas siguen perteneciendo a quien las ejecuta. Reconocer te permite recuperar información sobre vos misma, qué te activa esa herida, qué temes que suceda, qué comienzas a hacer cuando aparece ese miedo y qué costo está teniendo eso para tu vida hoy. Otra cosa que aprendí fue que la incertidumbre puede producir emociones muy intensas. Cuando alguien se acerca y después se distancia, cuando muestra interés y luego se vuelve ambiguo, la mente puede quedar ocupada intentando comprender qué sucede. Revisas conversaciones, interpretas señales, tratas de recuperar la cercanía del inicio. Toda esta activación puede sentirse como evidencia de que la conexión es extraordinaria con esa persona. Claro, porque estoy sintiendo demasiado por esta persona. Y la intensidad habla de la experiencia que estamos viviendo, por supuesto, pero la calidad de la relación, lo que va a hacer que perdure, necesita evaluarse, observando hechos, coherencia, respeto, disponibilidad de tu pareja, valores compartidos, capacidad para conversar, responsabilidad afectiva y disposición para construir y comprometer. Yo tardé tiempo en aprender a diferenciar la intensidad que producía el miedo de la tranquilidad que podía ofrecer un vínculo más seguro. La tranquilidad fue algo que tuve que aprender a tolerar. Cuando uno está acostumbrado a perseguir, a interpretar cada gesto, a esforzarse porque funcione, una relación más clara puede incluso sentirse como extraña cuando no existe nada de esto. Y entonces el cuerpo y la mente necesitan aprender otras formas de estar cerca. Muchos años después, cuando creé una clase para acompañar a mujeres después de una ruptura,
Me senté a revisar mi propio proceso. Me pregunté, a ver, Carla, ¿qué había necesitado hacer para pasar de sentirte atrapada en la repetición a comprender tu historia y a construir una vida diferente? ¿Qué tuviste que hacer para darte cuenta de que la historia era la misma, solo cambiaba de personaje? Ahí fui identificando un recorrido, lo fui realizando paso a paso. Y lo primero que sucedió fue reconocer lo que se repetía, entender de dónde puede venir, nombrar lo que estamos viviendo, sintiendo, aceptar y agradecer después la historia que ocurrió desde la perspectiva de que fueron maestros de vida que me vinieron a enseñar por medio del dolor lo que yo tenía que reparar en mí, lo que yo tenía que sanar en mí, lo que yo tenía que soltar. Y eso me ayudó a cerrar lo que necesitaba terminar en mi vida para evaluar la manera en que yo quería seguir viviendo mis relaciones y mi vida en general y así poder resignificar toda la experiencia que he tenido que atravesar. De ese recorrido nació Renacer. No nació porque yo hubiera seguido 7 pasos perfectos ni porque un día me despertara completamente sana. Nació al mirar en retrospectiva un proceso largo con terapia, con formación profesional, con fe, con decisiones difíciles, con límites, con errores y con tiempo. Cada persona transita su historia de una manera particular y única. Renacer ofrece una estructura para organizar preguntas, decisiones dentro de un proceso que de llevarlo uno solo puede ser muy confuso y no llegar a tener la perspectiva real. Entonces, episodio, quiero quedarme en reconocer nuevamente para cerrar, porque a veces queremos olvidar esa historia, ya no sentir nada por esa historia, sin comprender realmente lo que seguimos intentando obtener de ella. Queremos dejar de extrañar a esa persona, queremos dejar de sentir, comenzar una nueva relación de forma rápida, pero todavía no hemos podido mirar el patrón con suficiente claridad. Entonces, si querés comenzar a observar tu historia, te propongo responder 5 preguntas. No tenés que tomar una decisión inmediata ni intentar tener todo resuelto. La primera es, ¿qué suele atraerme al comienzo de una relación? ¿Qué es eso que me engancha? ¿Qué es eso que hace que yo diga, uy, cómo me gusta esta persona? ¿Ok? Segundo, ¿qué señales tiendo a justificar cuando ya estoy emocionalmente involucrada? Por ejemplo, una vez salí del trabajo, me fui a mi casa. Antes de llegar a mi casa, me desvié al más por menos, que es el supermercado, porque me faltaban unas cosas por comprar. Yo fui, compré. Cuando iba saliendo, ya había hecho las compras, recibí una llamada, un mensaje, ya no me acuerdo, donde me dijeron, ¿dónde estás? Una pareja que tuve en su momento. Y le dije, estoy aquí comprando unas cosas en el súper. Y de lo que recuerdo que me dijo fue, mentira, usted no está en el súper. Usted dijo que iba para su casa. Usted ya debería estar en su casa. ¿Dónde está usted entonces? Y yo de momento me quedé como un poco en shock porque realmente estoy diciendo la verdad, pero no entiendo por qué cuestiona lo que estoy diciendo. Pero si me enojo, él se puede enojar y se puede alejar de mí. Entonces prefiero demostrarle con evidencia que vengo saliendo del súper para que no se enoje, no se vaya, pero esto me hace sentir mal a la vez. Esto me duele, me incomoda, no está bien, pero no quiero que piense mal de mí y luego me deje, entonces pueda mostrarle que digo la verdad. O sea, todo eso fue mientras estuve en esa interacción. Y acto seguido le mandé una foto de la factura del supermercado. Por supuesto que esto es control, por supuesto que esto es manipulación, por supuesto que esto es agresión. Pero prefería justificar como es que él seguramente ha tenido experiencias difíciles de vida que hacen que desconfíe. Entonces, te lo cuento porque es que no importa cuánto conocimiento, no importa qué profesión, qué oficio, qué valores, qué historia de vida, muchas veces no somos capaces de reconocer las cosas que permitimos. La tercera pregunta es, ¿qué hago cuando siento que la otra persona puede alejarse? ¿Compenso? ¿Me esfuerzo más? ¿Me sacrifico? ¿Qué hago para evitar que esa persona se aleje?
Me descompenso, me pongo ansiosa, me enojo, me irrito, lloro. ¿Qué hago? Cuarto, ¿qué necesito que esa relación confirme sobre mí? Que yo soy suficiente, que yo soy buena mujer, que yo soy valiosa, que yo soy linda, que yo soy importante. Quinto, ¿qué costo tiene para mí la manera en que intento conservar ese vínculo, esta relación? Es decir, estoy dañando mi autoestima, estoy dañando mi valor, estoy alejando de Dios, de mi familia, de mis hijos, de mí misma, porque tal vez descubrís que perseguís, que tal vez te alejas, que tal vez callas, que tal vez intentás convertirte en una persona indispensable, tal vez elegís vínculos en los que nunca tenés que exponerte completamente. Y la intención de estas preguntas es ayudarte a poder ver esto con total honestidad, pero sobre todo con mucho amor hacia vos misma, mucha compasión. Porque la vergüenza, la verdad, dificulta el aprendizaje. La responsabilidad acompañada de compasión abre posibilidades de accionar, de cambiar, de modificar. Y gracias justo a toda esa historia de vida es que yo logré resignificar, que es el último paso de renacer, y entendí por qué yo tenía que vivir todo lo que viví. Claro, porque esto fue la escuela de vida que cuando le incorporé la profesión como psicóloga me ha permitido llegar a tantas mujeres que han atravesado por este tipo de relaciones y que se han dado la oportunidad de renacer. Esto ha sido una forma en la que he podido ser útil para llegar a mujeres que tal vez pensaron que no iban a poder salir de allí. Pongo a disposición esta historia, mi conocimiento, para ser instrumento para que Dios pueda hacer su obra, para que Dios pueda sanar corazones, sanar heridas, hacer que las mujeres puedan renacer. Y bueno, reconocer un patrón también es importante, tener pilares en los que te ayudes a sostenerte en tu propia vida. Es importante como recomendación que entrenes tu mente. Eso implica aprender a gestionar lo que sentís, a revisar cuáles son las interpretaciones que le estás dando a tu historia, poder desarrollar formas más asertivas de responder y de vivir de alguna forma. También necesitas tener un pilar donde tu cuerpo se entrene y eso significa ir a lo que se ha estudiado que puede ser uno de los antidepresivos más importantes, que es el ejercicio. Porque cuando aparece el miedo, la dificultad para dormir, la falta de apetito, el cansancio, la necesidad de estar revisando constantemente los teléfonos, es cuando alimentarte, descansar y moverte puede ayudarte a estabilizarte y a recuperarte mientras atraviesas esta situación. Por el otro lado, el último pilar, pero el más importante, es entrenar tu espíritu. Para mí significa poner a Dios en el centro. Significa llevarle también aquello que me cuesta reconocer, pedirle sabiduría, entendimiento para mirar mi historia con verdad y permitir que mi identidad en Él se sostenga más que en cualquier otra cosa. Mi fe no hizo desaparecer automáticamente mis heridas, por supuesto que no, pero me dio un lugar desde el cual yo podía atravesarlas de una mejor manera, tomar decisiones más asertivas y encontrarle sentido sin negar el dolor a lo que yo estaba. Reconocer una repetición puede ser que te dé vergüenza aceptar cosas que has permitido, pero puede hacernos también pensar que deberíamos, pero también puede traerte alivio cuando empezás a identificar el patrón. Experiencias que parecían desconectadas, aisladas, comienzan a tener como sentido y al final se va armando como un rompecabezas. Y esa lógica nos permite hacernos preguntas nuevas. Tal vez también podamos preguntarnos, ¿qué estaba intentando resolver yo dentro de esta relación? Tal vez la pregunta no va a ser ya porque esa persona no me eligió. Tal vez podríamos más bien preguntarnos, ¿qué estaba intentando resolver yo dentro de esta relación? ¿Qué señales dejé de escuchar? ¿Y qué necesito aprender a construir de forma distinta? Eso fue lo que ocurrió conmigo. Cambiaron los personajes, pero durante un tiempo yo seguí llevando a las relaciones el mismo miedo. Reconocerlo fue el primer paso. No resolvió toda mi historia en un día, pero abrió el camino después y se convirtió en renacer. Y lo mejor todavía es que me permitió, años después,
construir una relación sana que hoy me permite tener un esposo, una familia, que no es perfecta la relación, pero que hay compromiso y hay sanidad en nuestras acciones. Así que si mientras escuchabas este episodio reconociste relaciones diferentes que terminan colocándote en un lugar emocional muy parecido, este puede ser un buen momento para trabajar con acompañamiento profesional. En terapia podemos revisar tu historia afectiva, lo que ocurre dentro de vos cuando sentís miedo a perder el otro y las decisiones que podrían ayudarte a relacionarte de una manera más coherente con la vida y los vínculos que querés construir. Actualmente haciendo sesiones de terapia virtual. Puedes escribirme por Instagram para consultar disponibilidad y recibir información como @dra.carlasanchezp. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar este episodio, compartíselo. Y en el próximo episodio vamos a hablar de lo que una ruptura puede llevarse además de la relación. La identidad, la rutina, la pertenencia y el futuro que habíamos imaginado. Nos escuchamos la próxima semana.